¿Quién vive? ¡Cristo! Su nombre. Para este pueblo. Para Mamá María. ¿Y por qué? Sí. Yo le anuncié en la misa que iba a tratar en una serie, comenzando hoy, como yo siempre vengo mensual, cada vez que vengo voy a tratar un tema. En este periodo de tiempo lo voy a tomar para que sea un conocimiento de nuestra fe cristiana católica. Es una manera de enseñar, no de siquiera de ataque, porque no es lo nuestro, sino para que comprendamos nuestra fe. Entonces, con esto quiero empezar diciendo que vamos a ver cómo surge el protestantismo en este mundo, cómo se desmembra de la Iglesia Católica para que comprendamos el origen de cada cosa. Entonces hoy comienzo con una entrada general y la próxima vez que me toque, entonces comienzo ya con los grupos específicos. Así que vamos entonces a entrar en materia porque yo sé que el tiempo va caminando. Si volvemos una mirada a los siglos pasados en la historia, vamos a llegar al siglo XVI. Una iglesia católica con muchas virtudes, pero también con muchos defectos. Es el tiempo que se le llama la Edad Media. La iglesia católica pasó por un tiempo muy difícil, en el cual había muchos escándalos, problemas difíciles, en el cual se oscureció gran parte de la iglesia. No quiere decir que no había luz, pero había también mucha oscuridad, porque recuerden que donde hay humano también hay pecado, pero el Espíritu Santo siempre acompaña a la iglesia, porque bien le dijo Jesús a Pedro que la puerta del infierno no prevalecerá sobre la iglesia. En ese momento aparece Martín Lutero. Él va a ser el autor del comienzo de la separación de muchos hermanos y hermanas de nuestra madre la iglesia. Una separación que ha ido creciendo y se ha multiplicado en el interior del protestantismo. Desgraciadamente no parece tener fin, porque cada día surge un nuevo grupo y no hay control sobre eso. Comenzó, repito, con Martín Lutero. Y voy entonces a decir un poquito sobre Martín Lutero brevemente. Martín Lutero nació en Alemania en el 1483. Fue hijo de un minero. Y luego estudió y se hizo monje, agustino, y profesor de filosofía en la Universidad de Erfurt en el 1505. De paso, San Agustín fue un sacerdote de la Iglesia Católica, sacerdote, porque no había otra. Eso fue Martín Lutero, monje agustino, pertenecía a la congregación de los agustinianos, agustino. Eso fue Martín Lutero. En el 1517, Martín Lutero se enfrentó a la bula papal de las indulgencias que estaba pidiendo el Papa. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? Que la Iglesia Católica estaba necesitando fondos, dinero, y el Papa promulgó una bula papal, el cual, si tú dabas dinero, te daban indulgencia plenaria, que si tú morías, se te condonaban tus pecados para no ir al infierno. Y entonces se vio esto como negocio, o sea, comprando la salvación. O sea, yo pago la indulgencia y lo tengo como si fuera un certificado en el bolsillo. Y si me muero no me pasa nada, no. Entonces Martín Lutero protestó ante esa situación que estaba pasando. Que en el fondo no es que estuviera mala en sí, lo malo fue lo que hizo al romper. Porque en una familia tú puedes estar en desacuerdo con alguien. Cuando hubo el primer concilio en la Iglesia Católica, que fue el concilio de Jerusalén, era porque
una inconveniencia, una incomprensión entre los circuncidados y los incircuncidados. Los incircuncisos que venían a ser cristianos, los judíos querían que se circuncidaran, y eso trajo una polémica en el cual entró ahí el Pablo, tuvo que ir donde Pedro y los demás, y todo se aclaró. Martín Lutero no hizo esto. Entonces se enfrentó a lo del Papa. Y en el 1520, o sea, 3 años después, 1520, fue excomulgado por el Papa León X. Lo sacaron de la iglesia. Este Martín Lutero fue quien tradujo la Biblia al alemán. Era alemán y muy inteligente, tradujo la Biblia al alemán. O sea, un hombre que era muy inteligente. Se casó en el 1525 con Catalina de Bora. O sea que como ya estaba excomulgado, rompió todo, se encontró a matrimonio con Catalina. Y murió en el 1546. O sea, eso es rapidito, así un poquito, porque no puedo detenerme tanto ahí, en Martín Lutero. Pero quizás no podamos comprender las sectas si no vamos un poco a los comienzos de la ruptura que provocó Martín Lutero, ya que muchas ideas de las sectas están tomadas, radicalizadas y simplificadas de Lutero y sus seguidores. Vamos a ver eso. O sea, ¿dónde encuentra la fuerza las sectas que conocemos? De la raíz que viene de Martín Lutero. Lutero hoy es considerado no simplemente como un hereje, sino como un teólogo y sobre todo como un hombre de profundamente religioso, porque él era agustino. Incluso muchos hermanos protestantes no saben que el mayor elogio que se le hizo a la Virgen María lo hizo Martín Lutero, y hoy en día no quieren saber de ella. Martín Lutero le dio un elogio tremendo, pero así la cosa que veamos la parte de la ruptura. Al comienzo Lutero tuvo la intención de separarse de la Iglesia Católica, de reformarla desde adentro. Voy a repetir esto. En el principio, él no tuvo la intención de separarse, sino de reformarla, al ver lo de las indulgencias que se estaban comprando. Eso fue lo que empezó ahí, sino quería reformarla. Era un teólogo, quería cambiar esas cosas. Las divisiones que hoy tenemos no fueron en principio proyecto de Martín Lutero, sino consecuencia de cuestiones personales, luchas en las estructuras de la iglesia y también de factores políticos. Una mala solución de estas tensiones llevó a la ruptura. O sea, se fue poniendo cada día peor las discusiones, hasta que llegó el momento que él rompe con la iglesia y queda excomulgado, o sea, ya fuera completamente. Ahora veamos, para poder entender las sectas, porque ahí está la base. Punto de partida, vamos a ver eso. El punto de partida de Lutero es que es no solo la libre interpretación de la Biblia, sino también la selección de libros y textos siguiendo este criterio. Oiga lo que dice, pongan atención. Si yo conozco lo que creo, yo conozco el contenido de la Escritura, ya que la Escritura no contiene otra cosa que Jesucristo. Dice el sentido de él. Si yo conozco lo que creo, ¿y qué uno cree? Uno cree en Cristo, ¿verdad? Está diciendo él. Pero hay que ver, dice, yo conozco lo que creo. Hay que ver si ese conocimiento es correcto. Porque yo te puedo decir que conozco a Cristo porque voy a misa, pero estoy quizás lleno de envidia y de rencor contra un hermano, entonces no lo conozco. Por eso Jesucristo le dijo a Felipe, ¿se acuerdan? Tanto tiempo conmigo, Felipe, ¿ustedes lo conocen? Que me ha visto al Padre. Pero aquí dice, entonces Lutero, que esto va a decir es que si yo conozco lo que creo, yo conozco el contenido de la Escritura. Eso es un presupuesto muy ligero. Si yo conozco lo que creo, hablando que yo creo en Cristo, ya eso me dice a mí que yo conozco el contenido de la Escritura. No necesariamente, porque a veces tú dices yo creo en Dios y de la Escritura no sabes nada. Solamente es que tú dices que crees.
Pero del dicho al hecho hay un pedazo, ¿verdad? Entonces entonces concluye diciendo, ya que la Escritura no contiene otra cosa que a Jesucristo. Es verdad, la Escritura contiene a Jesucristo, pero no necesariamente porque yo creo en Cristo yo conozco la Escritura, no necesariamente. Entonces él partía de ese detalle, y es bueno que no se olviden lo que está diciendo al principio: la libre interpretación de la Escritura. Eso es muy delicado, por eso se le fue de la mano a él. Porque si yo soy libre de interpretar lo que yo quiera, ¿cómo luego tú lo vas a corregir? Porque es libre, y cada cual interpreta como le da la gana, porque es libre. Entonces caemos en un caos. Por eso tenemos ahora tantas religiones, porque cada uno interpreta a su manera, y tú no puedes decir que no, porque la base dice libre interpretación de la Escritura. Se dice que el mismo Martín Lutero, antes de morir, se arrepintió de dar libertad a que todo el mundo haga lo que quiera, porque no puede ser. Tiene que haber un magisterio, una cabeza, como lo dejó Jesucristo. ¿Amén? Lutero va más lejos. Oigan esto. Lutero va más lejos de esta libre interpretación de la Biblia, y llega a afirmar que cualquier persona que tenga el espíritu tan poderoso como los profetas y los apóstoles podría crear un nuevo decálogo y otro testamento. Oigan bien, no sé si me siguen lo que estoy diciendo acá. Martín Lutero llegó a decir en esto de la libre interpretación, y se pasó tanto de la raya que dijo que cualquier persona que tenga el espíritu de los profetas y de los apóstoles puede hacer un decálogo, o sea, puede hacer otros 10 mandamientos, o puede hacer otro testamento. Así como hay un Nuevo Testamento, él puede hacer otro. La pregunta es: ¿y quién dice y garantiza que ese tiene el espíritu? ¿Quién da el sello para decir tú tienes el espíritu o no lo tienes? Porque va a tener que tener una cabeza obligatoriamente que sea que vaya dirigiendo. Porque si mañana yo digo, yo tengo el espíritu de los apóstoles y yo soy tal cosa, pues lo estoy diciendo yo. Pero quiere decir que es verdad. ¿Cuánta gente no salió para decir que son el Cristo, que son el Mesías? Y por eso es verdad. O sea, cuando Martín Lutero dice esto, se olvida que para no decir que cualquier persona que tenga el espíritu, pero ¿quién garantiza que tiene el espíritu? Porque yo no puedo decir yo tengo el espíritu por mi propia cuenta. El médico no se cura a sí mismo. Por eso la iglesia tiene una jerarquía que a mí no, Jesucristo la va a dejar. O sea, no hay que tú digas yo tengo el espíritu, es que como una mata de naranja. ¿Cómo sabes que tiene naranja? Nosotros. Yo no puedo decirte a ti, mira, yo he cambiado, yo soy bueno, yo esto. No, tú me vas a decir, mira, cuando ha cambiado él, ya no es así, ya no es asado. Eres tú que vas a verlo, no soy yo que lo digo. Porque si yo lo digo, entonces soy un soberbio y el espíritu no está en mí. Por lo tanto, esto que dice aquí Martín Lutero se cae. Nadie puede decir que tenga el espíritu para tener un nuevo testamento o un nuevo mandamiento, porque entonces ya es soberbia de uno. Eso tiene que ser el Señor que lo haga, y lo hace a través de su iglesia. Pero vamos a ver más para adelante. Por eso, en toda la doctrina de Lutero tiene una extrema importancia lo que él llama la palabra de Dios. Para él la palabra es lo que va a centrar todo. Pero ya veremos entonces esto, ¿verdad? La palabra tiene poder, pero tiene poder en una iglesia, y una iglesia puesta por el Señor. Porque no es que yo ponga mi iglesia yo y ya la palabra tiene poder. Tiene que ser conducido por el Espíritu, si no se cae, y lo veremos más adelante. 3 ideas importantes de Lutero que tienen una gran influencia en el origen de su ruptura en la iglesia católica. Vamos a ver esas 3 partes importantes. Repito, 3 ideas importantes de Martín Lutero que tienen una gran influencia en el origen de su ruptura con la iglesia católica. Primera, la relación con Dios es personal, dice Martín Lutero. Y agrega y dice, no acepta mediación. Dice, sin mediación de símbolos ni de personas, y solo es posible
por la aceptación de su mensaje, que es la Biblia, la palabra, nos dice la palabra, ¿no? Como consecuencia de esto, rechazará la teoría católica del encuentro con Dios por medio de los sacramentos. Tampoco aceptará la concepción católica de ministro y ministerio. Vamos a ver la primera parte, que eso lo vemos en las iglesias separadas. Primero que dice Martín Lutero es que la relación con Dios es personal y que no acepta ni mediación de nada, de persona ni de símbolo, solamente la Biblia. Si eso fuera así, quiero entonces irme a Juan, capítulo 1, versículo 46 al 51. Juan 1, del 46 al 51. Natanael le replicó: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó: ven y verás. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él: ahí viene un verdadero israelita. Este no sabría engañar. Natanael le preguntó: ¿cómo me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estaba bajo la higuera, yo te vi. Natanael exclamó: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo: ¿tú crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Sin embargo, verás cosas mayores que estas. En verdad, les digo que ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. ¿Qué dice Martín Lutero? Que la relación con Dios es personal, que no hay mediación, que no tiene que ver con personas, ni símbolo, ni sacramento, ni nada, es una relación directa. ¿Cómo Natanael conoció a Cristo? Porque Felipe lo llevó. Entonces, hay personas que son medios para que tú conozcas a Dios. La oración de intercesión que se hace. Y podemos ver en la Escritura, porque son cosas de la Escritura. Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra. Moisés intercediendo por el pueblo de Israel. O sea, encontramos en toda la Escritura gente que está intercediendo, personas que por medio de ellos a Dios. Exactamente. O sea, tenemos que tener claro que él dice, el primer detalle, que la palabra de Dios es la importante, que tu relación con Dios y tu palabra y lo demás importa. Pero no es verdad. Mira aquí en la Biblia, Natanael se encontró con Jesús por medio de Felipe. Pero otra más, te voy a dar otra más. Si te vas al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del 1 al 8. 3, del 1 al 8. Un día Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Acaban de dejar allí a un tullido de nacimiento. Todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre le pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó en él su mirada y le dijo: míranos. El hombre lo miró esperando recibir algo. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre del Mesías Jesús, el Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano, lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies, y de un salto se puso de pie y empezó a caminar. Luego entró caminando con ellos en el recinto del templo, saltando y alabando a Dios. Palabra de Dios. Aquí tú tienes otro ejemplo. Este tullido, ¿cómo conoce a Dios? Que entra alabando al templo por medio de Pedro y Juan. Martín Lutero dice que no hace falta eso, que es directamente. No es verdad. Y la Biblia no lo digo yo, la misma palabra es que está diciendo que por medio de Pedro y Juan, este hombre conoció a Cristo, empezó a caminar y dice que saltaba de gozo y entró alabando a Dios, que antes no lo hacía. Pero te voy a dar otra más, que no la voy a leer por completo, pero te voy a dar Hechos capítulo 8.
los versículos del 26 al 39. Es el caso de Felipe, ese Felipe que llevó a Natanael, a Jesús. Felipe, no lo voy a leer porque no quiero tomar mucho tiempo, pero Felipe iba y el Espíritu Santo lo empujó. Le dice: Felipe, acércate a ese carruaje, que hay un hombre leyendo el profeta Isaías. Y efectivamente Felipe se acerca a este hombre y estaba leyendo un trozo del profeta Isaías. Era un eunuco del reino, y dice que: ¿tú sabes lo que está leyendo? Dice Felipe. Y el hombre le dice: ¿qué voy a saber si nadie me lo explica? Y dice: aquí está hablando de que como un cordero fue llevado al matadero, que lo van a matar, lo van a crucificar. Y dice el eunuco, ¿lo dice de él mismo el profeta o lo dice de otro? Y le dice Felipe: mira, eso es de Jesús. Y le empieza a explicarle todo lo de la vida de Jesús, hasta el punto que cuando llegaron a un sitio que había agua, le dice el eunuco: quiero que me bautice, quiero ser cristiano. Se detuvieron y él lo bautizó. El Espíritu Santo lo llenó al eunuco, y a Felipe lo mandó por otro lado. Y dice que el eunuco se fue lleno de gozo por recibir a Cristo en su corazón. ¿Cómo conoció el eunuco a Cristo? Y estaba leyendo la palabra. Estaba leyendo la palabra y no lo entendía. Tuvo que Felipe explicarle todo. Por lo tanto, este primer punto que dice Martín Lutero, que solo la palabra basta, que tu relación con Dios es personal, que tú no necesitas de nadie, eso es falso. Eso es falso. Pero todavía le pongo uno más que no lo voy a leer. Hechos 9, del 3 al 17. La conversión de San Pablo. San Pablo, que estaba persiguiendo a la iglesia, y un rayo de luz lo dejó ciego y estaba que no veía. ¿Y a quién le envió Dios? A Ananías, ve a tal sitio que hay un hombre llamado Saulo. Y Ananías dijo: pero Señor, él no persigue a nosotros. Ve, yo te envío. Ese va a ser diciendo. Y Ananías fue, oró por él, le llevó comida y todo. Y dice que a partir de ahí empezó a ver Pablo. Y Pablo entonces conoce a Cristo. Es Ananías que le lleva el Espíritu Santo a San Pablo. Luego entonces, no solo la palabra, también Dios utiliza personas. Oye, ¿cuánta gente? No sé, bueno, aquí está María, y ustedes, Dulce, los que han hecho el ministerio, gente que son de la calle, vamos a decirlo así, y se acercan por una razón u otra con ustedes y comienzan a catequizar y a hablarle de Dios, y esa persona empieza a buscar de Dios y cambia su vida, se convierte. Dios es que convierte, ¿verdad? Dios es que transforma, pero tú fuiste un medio que el Señor te utilizó para traer a esa persona. Entonces, esta primera teoría de que solamente la palabra, que no necesito amar a nadie, toda vez que hay gente que lo dice, a veces dicen: no, tú no tienes por qué pedirle a la Virgen, pídele a Dios directamente. Sí, es verdad que uno le pide a Dios, pero hay intercesión, claro que sí. Y ahí estamos viendo, le estoy dando ejemplos de textos bíblicos de cómo personas llegan a Dios por medio de otra persona. ¿Cuántas veces no tiene un caso de gente que está, o sea, se murió alguien, está triste, o está solo, sola, y alguien llega y le desea algo, se espera, esa persona se anima? Dios actuando por medio de esa persona. O sea, es importante que tengamos eso muy claro, que esa primera teoría que dijo Martín Lutero, que todavía la practican algunas religiones, eso no es verdad. Dios utiliza los sacramentos. Por medio de los sacramentos, nosotros cuando nos bautizamos recibimos la gracia de Dios. Por la confirmación recibimos el Espíritu Santo. En la Eucaristía recibimos el mismo Cristo. En la confesión recibimos la absolución de nuestro pecado. En la unción de los enfermos recibimos la sanación interior. O sea que cada sacramento tiene su gracia, presencia de Dios en medio de nosotros. Amén. Amén. Vamos a seguir mirando entonces. Segundo punto. La primera fue: la relación con Dios es personal. Yo no necesito de sacramento, no necesito de persona, no necesito de símbolo.
para yo estar con Dios. Basta la palabra. Eso fue lo que él dijo. Ya vimos que aquí hay una falla. Segundo, dice Martín Lutero, que también lo practican nuestros hermanos separados. Las buenas obras buenas, no tienen ningún valor para nuestra justificación y santificación. Solo la fe salva. Esto le llevará a luchar enérgicamente contra la teoría del mérito, las indulgencias, y a rechazar otros principios católicos de ascética y santificación. Voy a explicar esto para que lo entendamos. Martín Lutero, en el segundo punto, va a decir que las obras, eso no son necesarias, eso no importa. Solo la fe salva, es lo que está diciendo él. Solo la fe salva. Vamos a ver la Biblia, que nos va a ayudar él. Con la Biblia vamos a hablar, con la Biblia. Me voy a ir a un apóstol que ustedes conocen, muy bueno, Santiago. Oiga lo que dice Santiago. Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni qué comer, y usted le dice que les vaya bien, caliéntense, aliméntense, sin darle lo necesario para el cuerpo, ¿de qué le sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. Y sería fácil decirle a uno: tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de las obras. ¿Crees tú que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. Palabra de Dios. Oye lo que está diciendo aquí. La teoría de Martín Lutero, y la que mucha gente por ahí tiene, es que solo la fe salva. Oye lo que dice Santiago. Y me gustó porque oye cómo concluye Santiago. Y lo voy a repetir porque esa parte me gusta mucho. Les dice el versículo 19. Dice así: ¿tú crees que hay un solo Dios? Pues bien, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. O sea, no es que usted decir que yo tengo fe. La fe tiene que llevar a obras. Martín Lutero dice que las obras no hacen falta. Qué bonito entonces. Así entonces yo me justifico y digo, bueno, yo tengo fe, y como no tengo que tener obras porque las obras no son necesarias, entonces que el mundo siga acabándose. No. Exactamente. Entonces, esto es muy importante. La fe tiene que llevar a obras. Las obras son necesarias, claro que sí. Claro, yo no me salvo porque soy bueno, pero es que la obra de Dios, la fe en Dios, me lleva a hacer obras. Y por lo tanto, las obras que yo hago, lo hago por la gracia de Dios. Pero él no. Él decía que las obras no hacen falta, que solo la fe. Apunten bien para que lo retengan. Primero decía que la relación con Dios era personal, que no necesitaba de nadie. Ahora va a decir que la fe sola es la que salva, no las obras. Tercer punto. Vamos a ver qué dice ahora el hombre. No reconoce al Papa como vicario de Cristo en la tierra. Esto es consecuencia de muchos factores, entre los que podemos destacar su teología de la mediación, lo que decimos arriba. Como el Papa es vicario de Cristo en la tierra y él no cree en la mediación, entonces el Papa no debe de existir. Ahora le digo yo a ustedes, él no cree en la autoridad del Papa como vicario de Cristo en la tierra. Voy a buscar otra lectura. Vamos a Mateo 16. Mateo 16, versículo del 13 al 19. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?
Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjonas, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte, del infierno, jamás podrán vencer. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Y Lutero dice que no cree en el Papa como vicario de Cristo, no en su autoridad. En la palabra que él dice que él cree en la palabra está diciendo que Jesús le dijo a Pedro: tú eres piedra, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Y el poder del infierno no podrá contigo, no podrá con la iglesia, porque voy a estar ahí. Luego se cae también esta tercera. Primera fue la relación personal con Dios. No me hace falta gente, ni sacramento, ni medio. Vimos que no es así. La segunda fue que las obras no son necesarias, que solo la fe salva. Y vimos que, espérate, una fe sin obra está muerta. Eso no es así. Y la tercera, la autoridad del Papa. El Papa no es vicario. Miren esto. Yo traje esto para que nos ilustre, porque a veces uno habla y puede ser otra cosa. Ven, llévalo para allá, por el pasillo, para que lo vean mirando. Esa lista comienza con San Pedro y termina con el Papa Francisco. Ahí hay una secuencia de los papas, desde San Pedro hasta hoy, sin fallar. Uno sigue al otro, y aquí estamos. Luego, no me podrá decir que Dios solamente le dijo eso a Pedro y que ya no puede haber más papa, porque la iglesia continuaba. ¿Qué pasó con Judas cuando se fue? En el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles habla que lo sustituyeron por Matías. De manera que cuando Pedro muere, surge otro papa, y va subiendo hasta llegar a Francisco, que estamos hoy. O sea, la iglesia católica, con sus defectos y sus virtudes, se entronca en Cristo Jesús hasta hoy. Hasta hoy. Y es bueno que eso lo tengamos muy en cuenta, sin criticar a nadie, sin atacar a nadie, pero esta es la iglesia que encuentra su raíz en los apóstoles. En los apóstoles. De manera que ese papa que tenemos ahí, llamado Francisco, que tomó ese nombre, Francisco, es una sucesión de todos los papas hasta llegar a Pedro, que fue el primero, que Jesús le dijo: eres piedra, y transforma el nombre. ¿Saben que los papas cambian el nombre? Se cambian el nombre. O sea, Dios, en la persona de Jesús, le cambia el nombre para la misión. A Saulo le cambia a Pablo, y así le cambia a Simón. Simón dice: ahora va a ser Pedro, que es piedra. Pues ellos cambian el nombre cuando llegan al papado, por cómo quieren que te llamen. Que todos sabemos, él se utilizó el nombre de Francisco, recordando a Francisco de Asís, para hablar así de la humildad, de la sencillez. Bien, entonces, eso que ustedes están viendo por ahí, para que vean que el tercer punto que él dice que no reconoce al Papa, también ahí él se equivocó. Desgraciadamente se equivocó, hay que decir la cosa, porque el Papa es el vicario de Cristo aquí. Para eso él lo dejó en la figura de San Pedro. Vamos a ver entonces, en este punto, las tres propuestas luteranas: libre interpretación de la Biblia, rechazo del ministerio jerárquico del papado y la salvación sin mediación. Hoy son sustancialmente interpretadas de un modo distinto en general por la mayoría del protestantismo histórico. ¿Cuál es el protestantismo histórico? No son lo que ustedes conocen
con las sectas. Tenemos los anglicanos, los presbiterianos, luteranos, episcopales. Son protestantismo histórico, que son iglesias más formadas, que tienen cierta cercanía con la iglesia católica. Y por eso está diciendo, voy a repetir lo que leí para que quede claro, están diciendo, los tres presupuestos luteranos, gracias, los tres presupuestos luteranos que son, ¿cuáles son los tres presupuestos luteranos? Primero, libre interpretación de la Biblia, ya hablé sobre eso, que cada uno puede leer la Biblia, interpretarla como le dé la gana, lo cual fue un error que el mismo Lutero lo reconoció, porque luego entonces cada cual lo interpretaba a su manera y tú le decías, no, pero eso no es así, no, ¿cómo que no es así? Eso es libre, así yo lo interpreto. Tenía que decir callado entonces. Se dio cuenta que se le fue de la mano, se fue de la mano. Cuando hay un magisterio es diferente. Segundo, también el rechazo del ministerio jerárquico del papado y la salvación sin mediación hoy son sustancialmente interpretadas de un modo distinto en general por la mayoría protestantismo histórico, los presbiterianos, anglicanos, mismos luteranos, los episcopales, que son iglesias grandes. Hoy en día, eso que dijo Lutero, lo miran de otra manera. Los que siguen así son los que llamamos sectas, que siguen encerrados. Pero este grupo, incluso en acciones ecuménicas quiere decir que católicos se reúnen con otra religión para orar juntos, buscando cercanía, no mirando divisiones. Pero estas iglesias, estoy hablando del protestantismo histórico, nos acercamos y oramos juntos. Pero las que son sectas son difíciles, porque tienen otra manera de pensar, son cerrados completamente. Y de eso ya iré hablando una por una en los próximos enseñanzas. Pero vamos a terminar con esto. Seguimos aquí. Los ortodoxos, pero eso no es del protestantismo, ya eso es la división del occidente y del este, pero son ortodoxos católicos. Pero bien, seguimos en esta parte. La libre interpretación ha sido sustituida por una, esos son los protestantes históricos, las iglesias grandes. La libre interpretación ha sido sustituida por una interpretación científica e interdisciplinar, con el aprecio de la tradición. O sea, los luteranos de hoy, presbiterianos, episcopales, anglicanos, ya no se ponen a decir libre interpretación, no, vamos a mirar la cosa de otra manera, vamos a mirar la tradición. Entonces, ¿de dónde está la tradición? En la iglesia católica. La idea de la tradición de la iglesia católica tiene raíz. La actitud antipapa que metió Lutero, ¿cómo la ven ahora? Se ha convertido en una actitud de cercanía y diálogo con el obispo de Roma. Y ya ha habido encuentro con diferentes líderes religiosos de esta gente, con el Papa. Y los musulmanes ya eso son otro nivel, pero vale la aplicación. Pero lo que me quiero referir es, cuando ha habido desastre, ha habido ecumenismo de diferentes religiones. Ahí ha habido musulmanes, judíos, católicos, y orando todos al mismo Dios. O sea, se busca la unidad en ese punto, está bien. Ahora, el último punto, continúa viendo que el último punto es lo que decíamos de la mediación. Continúa habiendo incomprensión sobre el principio de la no mediación. Y este es uno de los puntos que separa más a las dos teologías, la protestante y la católica, la mediación. Pero ya le dije con cita bíblica que la mediación se da y se sigue dando con la Biblia. Le puse el ejemplo de Natanael. Le puse el ejemplo del tullido con Pedro y Juan. Le puse el ejemplo de San Pablo. O sea, que son mediación, eso está en la Biblia. De todos modos, entre los católicos y los grandes grupos protestantes, hoy no existe polémica, sino deseo de comprensión y colaboración.
Y por supuesto, no existe ese proselitismo, sino ecumenismo, búsqueda de la unidad entre esas grandes iglesias y la iglesia católica. Lo que se está buscando es unidad, no separación. Sin embargo, en las llamadas sectas, el proselitismo es algo notorio y constante en su trabajo. Y como veíamos anteriormente, esta actitud es antiecuménica en su misma esencia. Porque cuando uno quiere hacer proselitismo, ahí no va a haber ecumenismo. Vamos a ver eso por qué. ¿Qué es el proselitismo? Entienda aún de eso. Se entiende por proselitismo el esfuerzo por ganar personas para tu iglesia, para tu institución, utilizando la presión psicológica, la imposición, el seguimiento incondicional. Falta el respeto a la otra persona y sus ideas. Falta el diálogo enriquecedor. Se procede con el espíritu mesiánico de conquista, con agresividad y utilizando muchas veces el lavado de cerebro. O sea, tú tienes que venir para mi grupo y obligado. Entonces que hay gente que le tocan la puerta los sábados y aunque tú le digas soy católico, no, que venga acá, que tú tienes que salir de ahí porque tú estás condenado. Tienes que venir a mi grupo. Eso es el proselitismo, que es que venga por de mí, venga por de mí. El acento se pone en la diferencia. Oye bien, el ecumenismo busca que nos unamos. En las sectas está el proselitismo y el acento se pone en la diferencia. Es que tú y yo no somos iguales. Recuerdo que yo le dije a usted una vez que me pasó a mí que iba en tren y yo voy con mi Biblia a una charla, pero yo no llevo el cuello acá para saber que soy sacerdote, pero yo llevo mi Biblia. Y una señora que me ve con la Biblia delante me dice a mí, Dios le bendiga, hermano. Y yo le dije, amén. ¿Verdad? Porque está diciendo una amén. Y cuando ella me dice, ¿qué religión? Yo soy cristiano católico. Yo dije, ¿católico? Entonces, usted no es mi hermano entonces. Entonces yo le dije, bueno, pues seré primo. Usted también. O sea, fíjate, eso es lo que se llama lo del proselitismo. Si tú no eres de mi grupo, tú no sirves. Así no puede ser. Entonces continúo, mire. El acento, repito, se hace en la diferencia. Se condena a la otra confesión cristiana, sea católica, o sea, se condena a esa. Y se trata de convencer a la gente que dejen esa religión y pasen a la de él o a la de ella. O sea, sal de católico y ven a mi religión. Eso es proselitismo. Finalmente, el proselitismo dificulta e impide ese camino ecuménico y la unidad. El proselitismo trata y divide más a la iglesia de Cristo. Más todavía el proselitismo no solo separa, sino que rechaza. Los que no pertenecen a la secta son malos. Solo se salvan los que son de esa secta. ¿Se entiende eso? Si tú no eres de mi secta, de mi religión, tú estás condenado. Ese es el problema del proselitismo. Que empezamos a juzgar. La iglesia católica es el demonio, es la bestia, los sacerdotes no sirven, los que están salvos son los que están conmigo. Eso es proselitismo. Eso no ayuda. Y nunca hagan cosas así. Nunca hagan cosas así. El proselitismo quiere imponer, no dialogar. Hace presión, no respeta. Es agresivo, a menudo critica más que lo que anuncia. Vamos a respetar. Si yo sigo a ti, mira, yo soy un cristiano católico, pues respétame. Ah, no, ellos van a insistir para que yo cambie mi religión, para que me metan. Pero por Dios, yo no te estoy diciendo que tú cambies la tuya, yo me siento bien como yo estoy, pero no te respetan. Y muchas veces te salen con palabras feas, que tú estás condenado, que tú esto, que si el diablo te va a llevar, que es esto. Que no eres salvo, por supuesto. Entonces dice al final, todo esto
esto se podría resumir diciendo que el proselitismo es, en definitiva, una lucha contra el sueño que Jesús quiere que todos seamos uno. La cita de Juan 17, versículo 11, dice así. Juan 17, versículo 11. Ya no estaré más en el mundo, mientras ellos se quedan en el mundo. Yo voy a reunirme contigo, Padre Santo. Protege tú mismo a lo que me has confiado, para que sean uno, como nosotros, tú y yo somos uno. Palabra del Señor. Bueno, esta primera parte la quise dar porque es la zapata para ver las sectas. Aquí está cómo ellos actúan, por qué actúan, porque traen esta base cuando Martín Lutero, que repito, Martín Lutero al final reconoció que se le fue de la mano, pero ya no pudo. A él mismo le dijeron, ya tú estás mal, porque él se puso a decir que cada cual podía interpretar la Biblia como le daba la gana, porque eso era libre. Entonces cuando alguien venía a decir, habla, él le decía, no, eso no es así. ¿Cómo que no es así? ¿Es libre? Y así que yo interpreto. Entonces tuvo él que callarse. Se dio cuenta que cometió ese error. Repito, metió el error porque no estaba iluminado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca va a actuar para que haya ruptura y que cada cual interprete como le dé la gana. Va a buscar la unidad. Y le puse el ejemplo, porque no es por hablar aquí. En la iglesia ha habido discrepancias, pero se hace un concilio y se busca la unidad. La unidad. Y le puse el ejemplo del primer concilio en el año 49 de la era cristiana, en Jerusalén, cuando estaba el tema de la circuncisión o la no circuncisión. Se reunieron los apóstoles y llegaron a la conclusión, junto con el Espíritu Santo, que tenía que ser así, así y así. Y ya, no hay que romper, no hay que salir tanto. Mira, tu familia será lo que tú quieras, pero es tu familia. No es para romper y salir a hablar de ella. Hablar mal de tu mamá, de tu papá y de tus hermanos, no. Es tu familia. Y los trapos sucios se lavan en la casa. Entonces, cuando comenzó todo esto, empezó tanta religión hoy que no sabemos. Entonces, mi próxima enseñanza, que va a ser en el mes de julio, voy a tomar primera grupo religioso, la secta. Voy a empezar con los adventistas del séptimo día. O sea, mi primera, después seguiremos viendo los pentecostales, los mormones, y algunos, pero por mes, no todos juntos, porque tenemos que ver las cosas al paso. Entonces, la próxima encuentro conmigo, los adventistas del séptimo día. No para atacar, porque no estoy aquí para atacar a ninguna religión, Dios me libre, sino para educarnos, ver cuál es su filosofía, su metodología, quién lo funda, por dónde caminan, eso es todo, para que tengamos conocimiento, conocimiento. Si mañana tú tengas más formación de tu fe católica, eso es lo que yo quiero nada más. De ahí para allá, Jesucristo hace la obra. Amén.